Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos los que están conectados en este santo servicio. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Doy gracias a Dios por darme esta bendición de poder compartir, ¿cierto?, la porción de su palabra. Primeramente, Dios habla a la vida del predicador, que yo doy gracias a Dios por meditar en ella, en esta palabra, y así también en poder compartirlas con ustedes. Una palabra, ¿cierto?, que no habla de provisión de Dios, que no habla de la fe en tiempos difíciles y la obediencia. 3 puntos, ¿cierto?, que nos va a hablar en esta noche la porción de la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice Elías y la viuda de Sarepta. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sión, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra, ¿cierto?, de fe, una palabra de confianza, una palabra, ¿cierto?, de provisión de parte del Señor. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, cuando habla vino luego a él palabra de Jehová, estamos hablando, ¿cierto?, de Elías, el profeta Elías, que Dios, ¿cierto?, lo mandó, ¿cierto?, lo mandó a aquella ciudad de Sarepta, ¿ya?, donde se encontraba una viuda, ¿ya?, donde él tenía que llegar a aquel lugar para que aquella viuda, ¿cierto?, le abriera las puertas de su hogar, lo recibiera, ¿ah?, y le diera también, lo atendiera, porque no solamente uno llega a un hogar, a lo mejor, ¿cierto?, y se queda días ahí, dicen: ya tú te quedas aquí, puedes dormir ahí, y solamente eso. Yo creo que cuando una persona llega a un hogar, ¿cierto?, de X persona, aquella persona, ¿cierto?, la dueña de casa o el dueño de casa, cuando llega aquella persona que va a ser dueño de casa o la dueña de casa y recibe a la persona, no solamente, ¿cierto?, le da alojamiento, sino también le da, ¿cierto?, el poder que pueda también alimentarse la persona, pueda también darle, ¿cierto?, de las bendiciones que también tiene uno en el hogar, compartirlas con aquellas personas que llegan al hogar de uno, ¿cierto? Y esto, ¿cierto?, sucedió aquí también. Ya, primeramente dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sión. Aquí nos damos cuenta que hay una voz de autoridad, una voz de un mando, y esta es la voz del Señor, que mandó, ¿cierto?, al profeta Elías, ¿cierto?, al hogar de esta viuda. Aquí el profeta Elías no dudó, no cuestionó, sino que no puso peros, sino al contrario. ¿El que hizo cuando Dios lo mandó? Hubo obediencia. Obediencia, ¿cierto?, a que Elías, ¿cierto?, fuera a aquel lugar que él lo había mandado. Obedeció. ¿A dónde tenía que ir Elías? Tenía que llegar, ¿cierto?, a la ciudad de Sarepta. Ahí se encontraba, en esa ciudad se encontraba esta viuda. En aquel lugar, mis hermanos, en aquella ciudad, estaban pasando un momento, ¿cierto?, de sequía. Estaban pasando momentos difíciles en aquella ciudad. Llevaban 3 años y medio de sequía. Imagínense 3 años y medio sin tener, ¿cierto?, agua. Imagínense ustedes la sequía en 3 años y medio. Cuando nosotros nos damos cuenta que
no sé, pues, cuando llega el invierno y no llueve, nosotros nos preocupamos y decimos, hoy debiera llover para que se limpie el aire, ¿cierto? Para que se refresque la tierra, ¿cierto? Y pueda haber cosecha. ¿Ah? Y si decimos se limpie el aire es porque, ¿cierto? Cuando hay sequía también hay enfermedades, mis hermanos. ¿Ah? Y nos preocupamos cuando en este mismo año, ¿cierto? Estamos en invierno, ¿cierto? Y no ha llovido mucho. Y nos preocupamos y decimos, hoy debiera llover. Ya bueno, mañana ya anunciaron lluvia por 3 días, ¿cierto? Que dijeron que ya jueves, viernes y sábado, si no me equivoco, anunciaron lluvia. Pero uno se pone contento y dice, ay, ojalá que llueva. ¿Por qué? Porque ya estamos en invierno y no ha llovido mucho, casi nada. Y nos preocupamos, ¿cierto? Imagínense aquí, en aquel lugar, en aquella ciudad, que hace 3 años y medio que no llovía, diciendo había una gran sequía, donde realmente la tierra no podía producir tampoco, ¿cierto? No podían, ¿cierto? No podía haber cosecha si no había lluvia, ¿cierto? Entonces realmente eso afectó la economía, ¿ya? Y en aquella viuda, ¿cierto? Ella estaba viviendo lo que le estaba afectando a ella en su hogar, ¿cierto? El problema, ¿cierto? De la sequía que llevaban por tantos años. Me llamó mucho la atención también de aquella viuda, ¿ah? Porque aquella viuda, aquí sale, ¿cierto? En la palabra del Señor, que aquella viuda solamente tenía, ¿cierto? Un puñado de harina, ¿ya? ¿Cierto? Y tenía también un poquito, ¿cierto? Como dice, no tenía mucho aceite, diciendo era lo único que ella tenía. Pero en aquel lugar, en aquel hogar, Elías, ¿cierto? Tenía que ir porque Dios lo había mandado que fuera, ¿cierto? Aquella ciudad, ¿cierto? Y en aquel hogar que Dios lo había mandado de aquella viuda. Y Elías fue, obedeció al Señor. Qué bueno cuando hay obediencia y cuando Dios, ¿cierto? Nos dice, ¿cierto? Hijo, no hagas esto. Hijo, tienes que hacer esto. ¿Cómo nos habla el Señor a nosotros? A través de su palabra. Y gracias a que somos hijos del Señor, podemos entender cuando no estamos bien y cuando estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién nos muestra a nosotros realmente en nuestra vida que estamos haciendo las cosas bien o cuando estamos haciendo las cosas mal? ¿Quién es el que nos corrige nuestra vida? ¿Quién es el que nos dice, no, esto no está bien? El Señor. A través de su palabra, el Señor, ¿cierto? Con esa voz de autoridad, como Padre de nosotros, como Creador de nosotros, aquí está la palabra del Señor, ¿cierto? Que nos guía y corrige nuestra vida y así también nos manda el Señor a nosotros, sus hijos, y así mandó a Elías, ¿cierto? A este profeta que fuera a aquella ciudad y este varón, hijo del Señor, obedeció a la voz, ¿cierto? De nuestro Creador. Llegó a aquel hogar, ¿cierto? Elías, en el hogar de esta viuda, donde esta viuda económicamente no estaba bien, estaba pasando este momento difícil. Imagínense, cuando realmente hablamos de viuda, ¿ya? Cuando hablamos de viuda, ya sabemos nosotros que ya no tiene, ¿cierto? Ese sustento por parte de su marido. Ya no está esa ayudita, ¿cierto? Esa ayuda, se podría decir, económica del esposo. ¿Por qué? Porque ella ya no tenía a su esposo. Su esposo había fallecido, ¿cierto? Por eso ella era una viuda. Sabemos que cuando hablamos de una persona que es viuda, es porque ya partió su esposo, ¿cierto? Entonces ella ya no tenía, ¿cierto? Esa ayuda que era, ¿cierto? Su compañero, ¿ya? Imagínense, más la sequía y más, estamos viendo aquí también en la historia, de que tenía un hijo, tenía su hijo y todo, y tristemente, ¿cierto? También se le enferma a su hijo, diciendo, pasar esta sequía, esta viuda, su hijo enfermo, qué triste, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros también, ajo no tenemos esa sequía de 3 años, de 2 años, y que Dios nos ayude que no sucediera eso, ¿cierto? Al contrario, que tengamos la bendición de que Dios nos mande lluvia, pero ella estaba pasando esta situación de sequía. Pero nosotros, imagínense, a lo mejor usted no está pasando esa sequía de que falta el agua,
pero si a lo mejor usted está pasando un momento difícil en su vida. Puede ser un mejor económico, puede ser un problema familiar, puede ser cualquier problema que usted pueda, ¿cierto?, estar viviendo en su vida, esa sequía en su vida, que usted muchas veces no encuentra la salida del problema que usted pueda estar viviendo. Pero aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar, mis hermanos. Dios fue con esta viuda. ¿Por qué? Porque también vio el corazón de ella. Vio el corazón de aquella viuda que, a pesar de que ella estaba viviendo, ¿cierto?, este momento difícil en su vida, ¿cierto?, económicamente esta viuda, aparte, después se le enfermó su hijo, pero a pesar de todo, a pesar de cómo no tenía cómo recibir al profeta, pero ¿qué hizo ella? ¿Cierto? Ella igual lo recibió, igual, porque ¿qué dice aquí? Entonces se levantó y se fue a Sarepta, el profeta, ¿cierto?, Elías, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, diciendo, él llegó, ¿cierto?, vio a esta viuda, y ¿qué hizo? Le pidió agua. Nadie va a negar un vaso de agua, ¿cierto? Nadie lo negaría. Ella no lo negó tampoco, y fue a buscar ese vaso, ¿cierto?, de agua. Y él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo. Dice, ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y no dejemos morir. Diciendo, ella estaba preparando, ¿cierto?, ese poquito, ¿cierto?, de harina que ella tenía y de aceite. Ella, ¿cierto?, ya estaba preparando, lo iba a preparar para ella y su hijo. ¿Y qué le dijo Elías? Le dijo: no tengas temor. Dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Imagínense, él, ¿cierto?, que le dijo: prepárame a mí primero, después, ¿cierto?, te preparas tú y tu hijo también. Aquí, ¿cierto?, ella recibió a este profeta en su hogar, ¿ya? Ella, de lo poquito que ella tenía, atendió, ¿cierto?, recibió en su hogar a este profeta, donde ella no tenía que temer. Le dio a entender el que no tuviera que temer, que preparara. Y ella preparó lo que este profeta, ¿cierto?, le había pedido. ¿Le faltó? Al contrario, seguía más harina, había más aceite, y ella pudo, ¿cierto?, prepararle para él, prepararle para su hijo, prepararle para ella, y seguía, ¿cierto?, seguía esa bendición de tener más harina y más aceite. Aquí, ¿cierto?, nos enseña que nosotros tenemos que colocar a Dios primeramente en nuestra vida. Esto da a entender, sírveme a mí primero, y después te servirás tú. Aquí, ¿cierto?, nos enseña de que nosotros tenemos que colocar a Dios primeramente en nuestra vida. Y cuando nosotros colocamos primeramente a Dios en nuestra vida va a ser bendecida. De lo que podamos estar viviendo en nuestra vida, ¿cierto?, va a ser bendecida. Si usted está pasando una prueba en su vida, ¿cierto?, sea cual sea la prueba que usted esté viviendo, pero si usted coloca a Dios primeramente en su vida, coloca la confianza, la esperanza y la fe en Dios, que Dios hará en su vida, que Dios no la va a abandonar, que Dios no lo va a abandonar, que Dios está con usted, así como estuvo con esta viuda, así Dios va a estar con usted también,
iba a estar conmigo también. Dios no abandona a sus hijos, porque Dios bendijo este hogar, porque a ella también se le presentó que se le enfermó el hijo y su hijo había fallecido. ¿Ah? ¿Y quién oró por aquel hijo cuando falleció? Elías. Elías oró fervientemente, oró para que este jovencito, este niño, ¿cierto?, de la muerte, pudiera, ¿cierto?, resucitar, diciendo pudiera vivir nuevamente. ¿Quién podría hacer ese milagro? ¿Quién podría hacer ese milagro de levantar de la muerte a vida? El Señor. Solamente Dios, nadie más. Dios hace ese milagro. Y Dios hizo ese milagro, ¿cierto?, en la vida de esta viuda, en la vida de este niño, ¿cierto? Le dio nuevamente la vida. ¿Quién oró por él? Elías, el profeta. Y Dios hizo este gran milagro de devolverle a esta viuda su hijo. Imagínense, qué maravilloso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ella, ¿cierto?, atendió a este profeta, ¿cierto?, lo recibió en su hogar, compartió de lo poquitito que ella tenía con fe, que Dios la iba a bendecir, que no le iba a faltar para ella y para su hijo, ¿ah? Y sirvió primeramente a este profeta. Así, si nosotros ponemos primeramente a Dios en nuestra vida, de lo que podamos estar viviendo, hasta de lo poquito que podamos tener en nuestro hogar, poder compartir, sabemos que el que nos va a bendecir y nos va a dar de lo poquito en abundancia es solamente Dios. Es el único que puede hacer un milagro en nuestra vida, el que puede bendecir nuestra vida, el que puede, ¿cierto? Imagínense, mejor yo me pongo a pensar de tantas historias de viudas que han contado. Acá nosotros tenemos en nuestra iglesia, ¿cierto?, hermanitas que son viudas, pero como Dios ha bendecido su vida. Tienen en abundancia en su mesa. Tienen abundancia cuando ellas van, ¿cierto?, a su cocina y revisan su mueblecito ahí, que tienen su aceite, su harina, su azúcar, y no les falta. ¿Ah? ¿Cómo han contado nuestras hermanas viudas cómo Dios las ha bendecido? ¿Por qué? Porque servimos al mismo Dios de aquellos tiempos, de esta viuda que Dios hizo el milagro en su hijo, es el mismo Dios que servimos nosotros. Depositemos y coloquemos a Dios por sobre todas las cosas. Primero en nuestra vida, Dios. ¿Ah? Y que tengamos la fe y la esperanza y la confianza que Dios va a hacer con nosotros en la prueba que podamos estar viviendo. La prueba que usted pueda estar viviendo en su vida, esa tormenta que usted pueda estar viviendo en su vida, así también. Lo que yo pueda estar pasando en mi vida, ¿ah?, esa prueba que yo pueda estar pasando en mi vida, yo no la voy a pasar sola, sino yo sé que hay alguien que va a bendecir mi vida y me va a ayudar. Y ese es Dios. Y ese es el mismo Dios que también lo va a ayudar a usted, mi hermano, para seguir adelante. Así que yo sé que es una historia muy larga, que uno podría explicar mucho, pero el tiempo corre, ¿cierto? Así que hasta aquí puedo, ¿cierto?, entregarle de la palabra del Señor. ¿Ah? Coloquemos al Señor por sobre todas las cosas, mis hermanos. Miremosle a Él por sobre todas las cosas en tiempos difíciles, ¿cierto? No es fácil en los tiempos difíciles, porque muchas veces no perdemos nuestra fuerza. Pero a pesar de todo, sigamos adelante mirando al Señor por sobre todas las cosas. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes.